Muy buenas tardes, compañeros del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es muy eh, emocionante volver a coincidir con ustedes una nueva semana para seguir trabajando pues en el curso La Salud como Derecho Humano, un curso que hemos estado desarrollando cada semana de manera pues ordenada, intentando poder cubrir temas de gran relevancia tanto en el ámbito de la salud como en lo que conforma el derecho a la salud en sí. Esta semana pues vamos a desarrollar el tema Organización Mundial de la Salud para ir complementando un poco la clase de la semana pasada. Cabe resaltar que antes de empezar a desarrollar el tema que corresponde, voy a brindarles las instrucciones generales para nuestra primer prueba corta. Esta prueba corta tiene un punteo de 50 puntos, o sea, esa es la calificación. Se va a realizar el próximo miércoles, 13 de septiembre, miércoles 13 de septiembre a las 6 de la tarde, a la hora pues que corresponde el curso. Ese día, la próxima semana, el próximo miércoles, no vamos a tener clases, o sea, no tienen que conectarse para recibir un nuevo contenido. Va a ser un día específico para realizar la prueba. ¿Por qué lo hago así? Porque a veces pues se puede dar la confusión de que quienes se conecten a la clase no hacen el examen o quienes hacen el examen ya no se conectan a la clase y todos los temas pues son importantes y no quiero que se pase por alto un contenido por estar enfocados en la realización del examen, ¿no? Entonces, por eso he decidido que el próximo miércoles 13 de septiembre a las 6 de la tarde, en vez de recibir su clase, van a realizar su examen. Para realizar el examen, yo les voy a publicar ese día a las 6 de la tarde el link en las secciones de Classroom. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? A las 6 de la tarde ingresan a su sección, ya van a ver allí el respectivo link, ingresan al link y resuelven su examen. No va a ser un examen difícil. Las tareas que se les han compartido, pues de alguna manera reflejan cómo va a ser el examen. Es un contenido que ya se ha explicado, es un contenido que ustedes ya han desarrollado, entonces es un examen fácil. Aún así, van a tener de 6 de la tarde a 8 de la noche para responder el examen. ¿Por qué 2 horas? Realmente hacer el examen no les va a quitar más de 10, 15 minutos, a lo mucho 20 por si quieren hacerlo de una manera sí, lenta, leyendo punto por punto, analizando las respuestas, a lo mucho 20 minutos. Pero voy a dar ese chance de 6 a 8 de la noche porque sé que tengo compañeros dentro del curso que están realizando ya sea sus estudios en la universidad o están trabajando. Entonces, puede haber algún contratiempo, que el tráfico, que salieron tarde del trabajo, que tienen algún compromiso a esa hora específica. Entonces, van a tener un rango para poderlo realizar. Son muchos estudiantes, no todos se conectan al mismo tiempo y créanme que como ya he estado en otros cursos, pasa que al momento en el que faltan unos días para el examen, quienes no se han puesto al día en el contenido se ponen al día y cuando se toca hacer el examen son un montón de estudiantes. Eso es bueno, a mí la verdad es que me alegra que se mantengan activos, pero eso quiere decir que al ser demasiados estudiantes, cuesta demasiado hacer exámenes extraordinarios, porque son muchos. Entonces, habiendo planificado el examen y estableciendo que se les va a dar un rango de 2 horas para que puedan realizar el examen, como regla principal, no se van a hacer exámenes extraordinarios. O sea, ustedes el día miércoles a las 6 de la tarde ingresan a su sección, ingresan al link, hacen el examen. Si no pueden a las 6, tienen hasta las 8 de la noche para realizar su examen. Y ya es un rango de 2 horas en el que lo pueden hacer sin ningún problema.
porque la regla general es que no se hacen exámenes extraordinarios para evitar un desorden, para que después me vayan reclamos de, usted no me puso la nota, pero yo hice el examen extraordinario, es que usted no me puso el punteo que era. Cuesta mucho cuando son demasiadas personas y más cuando es de forma virtual, porque no hay una manera de poder dialogar, no es lo mismo resolver un problema en persona que hacerlo de manera virtual. Entonces, esa es la regla general. Lo que van a estudiar, las tareas, que incluye la tarea que se va a dejar esta semana, o sea, la que vamos a dejar al finalizar la clase. Estudien solamente las tareas. Y por supuesto, yo en estos días, no les prometo mañana, pero sí en estos días les voy a compartir un ejercicio el cual es voluntario, no me lo tienen que enviar, ustedes lo realizan como un apoyo y complemento a su estudio. Es un ejercicio que está inspirado en las tareas y si lo quieren realizar, lo pueden hacer. No es obligatorio, es solamente para motivarlos a estudiar. De verdad, la prueba es muy fácil, no va a tener un grado de complejidad por el que se deban de preocupar y recuerden que uno no estudia para un examen, uno estudia para la vida, para poder aplicar esos conocimientos, ya sea en nuestro trabajo, al momento de estar estudiando para nuestra carrera profesional, en nuestra experiencia de vida. No sé, hay muchas formas en las que podemos aplicar los conocimientos y no solamente limitarnos a estudiar para un examen. Bueno, habiendo terminado de brindar las instrucciones generales, se me escapa algo que es muy importante, la asistencia. El día miércoles 13 de septiembre, la próxima semana, si ustedes realizan su examen, no es obligatorio que llenen asistencia. Es el mismo link que utilizamos siempre, pero no es obligatorio, porque qué mejor comprobante de que asistieron que su prueba, ¿no? Entonces lo dejo como opcional. Quienes quieran registrar su asistencia el día miércoles 13 de septiembre lo pueden realizar y quienes solamente quieren realizar el examen lo pueden hacer y eso no perjudica su nota de ninguna manera ni tampoco se les va a tomar como inasistencia. Mi objetivo de la próxima semana es que hagan su examen, que no estén pensando en conectarse, que no estén pensando en asistencia. Concéntrense en su examen, que es lo esencial para la programación de la próxima semana. Ahora, esta semana, ahorita, hoy sí es importante la asistencia. Y en las secciones, pues yo les voy a compartir nuevamente el link, aunque si lo han guardado, es el mismo link que utilizamos para todas las clases. Así que vayan y registren su asistencia. ¿Cuál es el tema? La Organización Mundial de la Salud. Esta no va a ser una clase tan extensa, porque pues es compartirles lo básico, la información más relevante relacionada a la Organización Mundial de la Salud para que puedan conocerla, para que al momento en que la escuchen ustedes sepan a qué se hace referencia. Entonces, eso es lo básico, pero sí considero oportuno dentro del curso de la salud como derecho humano el poder hacer mención de la misma, porque juega un papel para el derecho de la salud indispensable y más para todas aquellas políticas que se tienen en relación a la salud. Entonces vamos a dar inicio. ¿Cuál es el tema para registrar en la asistencia? Organización Mundial de la Salud. Siempre que vamos a empezar a desarrollar una figura, lo esencial e importante es la historia, conocer el contexto, cómo surge esta figura. Y esto pasa con la Organización Mundial de la Salud, que si lo vemos a grandes rasgos, surge después de la Segunda Guerra Mundial como parte de poder contrarrestar lo negativo y las consecuencias que dejó esta guerra. Pero si lo vemos de una manera más detallada, nos podemos situar al abril de 1945, en la conferencia donde se da la Constitución de las Naciones Unidas, que se celebró específicamente en Estados Unidos, en San Francisco. Los representantes de Brasil y China deciden proponer una creación orientada a una organización internacional donde el punto central sea la salud. Claro, ellos están conscientes que para poder crear esta organización es importante que se pueda también convocar a una conferencia previa donde se pueda redactar su constitución. Entonces,
los puntos más importantes que tomamos en cuenta dentro de esta conferencia constitutiva de las Naciones Unidas es que se propone la creación de una organización, pero también se propone el convocar a una conferencia para que se redacte la Constitución, o sea, que se redacte de una manera adecuada, que la creación de esta organización sea de forma correcta, que se tomen en cuenta desde los puntos más generales hasta los puntos más específicos. Para el 15 de febrero de 1946, o sea, un año después, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas encargó al secretario general que convoque a esta conferencia, a la conferencia donde se va a redactar el contenido de la Constitución. Fue del 18 de marzo para el 5 de abril, siempre de 1946, que se reunió en París un comité técnico preparatorio. O sea, no solo bastaba con convocar a una conferencia, porque no significaba que, bueno, llegamos a la conferencia, vamos a redactar la Constitución, ¿qué escribimos? No había que llevar algo previo, no había que estructurarlo para que en la conferencia fuera sencillo y ya fuera solamente el establecer sí, considero que este punto se tiene que tomar en cuenta, uy, no, fíjese que este punto pareciera que no se debería de agregar. Entonces se crea un comité técnico preparatorio. ¿Y cuál es la finalidad que tiene este comité? Redactar propuestas para que se incluyan dentro de la Constitución, pero estas solamente son propuestas y se iban a proponer, vaya la redundancia, propuestas y proponer en la Conferencia Sanitaria Internacional que se celebraría en Nueva York el 19 de junio, del 19 de junio al 22 de julio del mismo año. Basándose en las propuestas que redactó el Comité Técnico Preparatorio, en la conferencia se procedió ya a redactar y se adoptó la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que yo se las compartí el día de ayer para que ustedes pudiesen leerla y pudieran conocer un poquito, que hoy lo que vamos a trabajar con relación a la Organización Mundial de la Salud es parte del contenido que está en la Constitución. Entonces, siguiendo con esa idea, se crea la Constitución, la cual es firmada el 22 de julio de 1946 por los 51 miembros o representantes, perdón, de los miembros de las Naciones Unidas y otras 10 naciones. Pasado eso, entonces ya teníamos nuestra Constitución, pero no significaba que teniendo la Constitución, bueno, ya, ahora toca definitivamente, ya empieza la Organización Mundial de la Salud a funcionar, ¿no? Todo es un proceso. Entonces, en la conferencia también se procede a crear una comisión interina para llevar a cabo determinadas actividades de las instituciones de salud ya existentes en este momento hasta la entrada en vigor de la citada Constitución. O sea, no era solamente crear la Constitución, había que brindar un tiempo prudencial esperando que se cumpliera lo que establece la misma Constitución para que ésta entre en vigencia, que es el siguiente punto que vamos a ver. Y mientras ésta entra en vigencia, era importante crear una comisión interina que pudiera continuar con las actividades que ya se tenían programadas por parte de las instituciones de salud que ya se encontraban en ese momento. Justo en la Constitución, en el artículo 80, se establece que esta va a entrar en vigor cuando sea ratificada por 26 miembros de las Naciones Unidas. Tras esto, la Constitución entra en vigor hasta el 7 de abril de 1948, cuando en efecto la ratificaron 26 de los 61 gobiernos que la habían firmado. O sea, se firmó, si nos regresamos a la fecha exacta, el 22 de julio de 1946, pero entró en vigencia hasta el 7 de abril de 1948. En la primera Asamblea de la Salud, que se inauguró en Ginebra el 24 de junio de 1948 con delegaciones de 53 de los 55 Estados miembros, se decidió dar por concluida la comisión interina en la medianoche del 31 de agosto de 1948 para que fuera sucedida de inmediato por la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, ya viendo esto, nos damos cuenta que la constitución de la Organización Mundial de la Salud es indispensable, porque en ella encontramos la base de lo que conforma esta organización. A grandes rasgos, en la Constitución se inicia por encontrar los principios de la salud que están en su preámbulo, los principios que rigen el tema de la salud. Estos principios yo se los compartí a ustedes en la clase que tuvimos sobre las generalidades de la salud. Por eso no quise volvérselos a compartir porque yo ya se los expliqué en su momento. La Constitución posee 19 capítulos y se conforma de 82 artículos. Entonces, bien, ¿qué es la Organización Mundial de la Salud? Porque tanto que ya hablamos de ella, mencionamos cómo se creó, qué tiene la Constitución, pero ¿qué es? Es una autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la organización responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. Específicamente, en el artículo 69 de la Constitución se establece que es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Entonces, ahí ya podemos entender desde un concepto más amplio a qué hace referencia. Perdón por el ruido. ¿Qué tiene por finalidad la Organización Mundial de la Salud? Su finalidad será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Esa es una finalidad bastante específica, el poder alcanzar por parte de todos, ¿no? De la población a nivel mundial un grado alto y satisfactorio en el tema de la salud. Su finalidad se encuentra regulado en el artículo 1 de la Constitución. Obviamente, para poder alcanzar esta finalidad, se debe de someter al cumplimiento de funciones. La Organización Mundial de la Salud tiene funciones. ¿Cuáles son? El artículo 2 nos regula una serie de funciones, las cuales no quise mencionar todas. Si ustedes quieren terminar de leerlas, pues ahí les indiqué el artículo, pero vamos a mencionar las primeras. No quiere decir que estas sean las más importantes, sino que tomé las primeras que regula el artículo 2, aunque el resto también tienen un grado de relevancia. Entre ellas podemos encontrar actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, establecer y mantener colaboración eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las administraciones oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y demás organizaciones que se juzguen convenientes, ayudar a los gobiernos a su solicitud a fortalecer sus servicios de salubridad. También proporcionar ayuda técnica adecuada en casos de emergencia, ayudar a los gobiernos en el tema de cooperación, poder promover o ayudar a poder proveer, o ayudar a proveer a las solicitudes de las Naciones Unidas con relación a servicios y recursos de salubridad a grupos especiales. Entonces, ahí podemos encontrar en el artículo 2 el resto de funciones para que ustedes los puedan leer de manera detallada. El objeto de estas funciones es poder cumplir con la finalidad de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud tiene una estructura y funciona a través de órganos. Ejemplo de ello es que tiene el artículo 19 regulado los órganos que la conforman y encontramos la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Cuando hablamos de la Asamblea Mundial de la Salud, podemos ver desarrollado este órgano del artículo 10 al artículo 23. Establece que está compuesta por delegados representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas. La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones anuales ordinarias y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las sesiones extraordinarias serán convocadas a solicitud del Consejo o de la mayoría de los miembros.
La Asamblea de la Salud en cada sesión anual designará el país o región en la cual se va a celebrar la siguiente Asamblea anual y ya queda como responsabilidad del Consejo fijar el lugar exacto donde se va a celebrar, como también le corresponde al Consejo designar el lugar para la celebración de las sesiones extraordinarias. La Asamblea de la Salud elegirá su presidente y demás funcionarios al principio de cada sesión anual y estos permanecen en sus cargos hasta que se eligen a sus sucesores. ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Mundial de la Salud? Determinar la política de la organización, nombrar los miembros que tengan derecho a designar una persona para el Consejo, nombrar al director general, estudiar y aprobar los informes y actividades del Consejo y del director general, los cuales vamos a ver a continuación, y dar instrucciones al Consejo sobre los asuntos en los cuales se considere conveniente su acción, estudio, investigación o informe. Establecer los comités que consideren necesarios para el trabajo de la organización y vigilar la política financiera de la organización, como también estudiar y aprobar su presupuesto. Obviamente hay más funciones, pero tomé las primeras para que ustedes tengan una idea de qué es lo que realiza la Asamblea Mundial de la Salud. Ya vimos que sin haber llegado al órgano del Consejo Ejecutivo, se menciona dentro o sea, en el tema de la asamblea se menciona de una manera constante, empezando porque al Consejo le corresponde designar en dónde se va a realizar específicamente la asamblea anual y en qué lugar se van a realizar las asambleas extraordinarias. Y vemos que entre las funciones de la asamblea, pues se mantiene una relación bastante directa y constante con el Consejo, pero ¿cómo se conforma este órgano? El Consejo estará integrado por 34 personas, designadas por igual número de miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, tendrá que elegir los miembros que van a tener derecho a designar una persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos de 3 miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas, y dice que esto se decide para poder cumplir con el artículo 44 que está dentro de la Constitución. Cada uno de los miembros debe nombrar para el Consejo a una persona técnicamente capacitada en el campo de la salud y estos van a poder actuar como suplentes y asesores. Cabe resaltar algunos puntos generales de este Consejo Ejecutivo. Primero, que se reúne por lo menos 2 veces al año y ellos van a determinar dónde van a realizar sus reuniones. Eligen entre sus miembros a un presidente y el Consejo ejercerá en nombre y representación de toda la Asamblea de la Salud las funciones que ésta le otorgue. Ahora bien, funciones más determinadas con relación al Consejo de la Salud. Dar efecto a las decisiones y a la política de la Asamblea de la Salud, actuar como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, desempeñar toda función que la Asamblea de la Salud le establezca, asesorar a la Asamblea de la Salud, asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia, preparar el programa de las sesiones de la Asamblea de la Salud, someter a la Asamblea de la Salud un plan general de trabajo para un periodo determinado, estudiar todo asunto que esté dentro de su competencia. Lo relacionado al Consejo Ejecutivo está regulado en la Constitución del artículo 24 al artículo 29. Y luego encontramos al órgano de la Secretaría, regulado en la Constitución del artículo 30 al artículo 37. La Secretaría se compondrá por el director general y el personal técnico y administrativo que requiera la organización. El director general será nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo, en las condiciones que determine la Asamblea. El director general será el funcionario principal técnico y administrativo de la organización. Y también se menciona que el director general será secretario ex oficio de la Asamblea de la Salud del Consejo y de todas las comisiones y comités de la organización y de las conferencias que ésta convoque. Y ahí también él va a poder delegar tales funciones. Por supuesto, si regresamos al tema de los órganos, vamos
a reiterar que el artículo 9 nos regula la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Pero también dentro de la Organización Mundial de la Salud se encuentran los comités, los cuales tienen un rol sumamente importante y por eso se les asigna un espacio que es del artículo 38 al artículo 40 dentro de la Constitución. Para empezar, el Consejo Ejecutivo va a establecer los comités que la Asamblea de la Salud indique, o sea que deben de ser tomados en cuenta o creados ya sea por la Asamblea como primer punto, o también pueden crearse estos comités por propuesta del director general o bien cuando se considere oportuno que el consejo lo considere oportuno. Entonces, las tres formas por las que se puede crear un comité es porque así lo decidió la Asamblea de la Salud, por iniciativa del consejo o por propuesta del director general. Una vez se considere oportuno y cuál va a ser el objetivo que va a tener este comité. Por supuesto, debe atender todo propósito que esté dentro de la competencia de la Organización Mundial de la Salud. El Consejo puede disponer la creación de comités en conjunto o mixtos con otras organizaciones. También es como una peculiaridad de estos comités o la participación en ellos dentro de la organización, así como la representación de esta en comités establecidos por otras organizaciones. El objetivo o lo esencial es que el comité no va a trabajar solo, sino que también se le puede asignar esa característica de que pueda trabajar con otros comités o con otras organizaciones para que alcance su propósito de una manera completa. El Consejo considerará periódicamente y por lo menos anualmente la necesidad de que continúe cada comité. O sea, el Consejo Ejecutivo debe evaluar si este comité ya cumplió su propósito o si todavía necesita un tiempo más para poderlo alcanzar. Encontré esta imagen en internet, no es mía, pero que creo que ayuda a diferenciar a la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría, estableciendo que la Asamblea Mundial de la Salud posee facultades normativas, mientras que el Consejo Ejecutivo y la Secretaría poseen funciones o facultades ejecutivas, pero cada uno, conforme vimos, a un punto diferente, porque el Consejo Ejecutivo tiene sus propias funciones, las cuales son diferentes a la Secretaría como tal, aunque ambos ejercen facultades ejecutivas. Quise agregarles un poco sobre el director general. El director general de la Organización Mundial de la Salud. Su nombre, pues, es un poco complicado el poderlo pronunciar, aunque en la mayoría de medios, lo leí, le mencionan como Doctor Tedros, porque el apellido, pues, ya lleva un poquito más de complicación. Pero les quise compartir parte de su biografía, por lo menos su preparación académica, para que les sirva de motivación. Algo que a mí me gusta cuando encuentro una institución, una organización, es buscar el perfil de quienes la conforman, porque le sirve a uno de motivación. Uno puede decir, yo también puedo llegar ahí, ¿no? O sea, que estos perfiles les ayuden a eso, a motivarse y a que sigan en su preparación académica. Él fue elegido director general de la Organización Mundial de la Salud para un mandato de 5 años por los Estados miembros de la organización en la Asamblea Mundial de la Salud número 70, celebrada en mayo del 2007. Con ello fue el primer director general de la Organización Mundial de la Salud, elegido por la Asamblea Mundial de la Salud entre varios candidatos y la primera persona procedente de la región de África en dirigir el principal organismo mundial de salud pública. Conforme a su preparación académica, pues se graduó en biología de la Universidad de Asmara y posteriormente obtuvo una maestría en ciencias en inmunología de las enfermedades infecciosas por la Universidad de Londres. También tiene un doctorado en salud comunitaria y fue nombrado miembro honorario de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Su preparación académica, su preparación profesional es bastante extensa.
pero ahí los dejo picaditos para que investiguen un poquito más sobre él. Y bueno, como se los dije al principio de la clase, esta no iba a ser una clase sumamente extensa, fue tocarlos como los puntos más generales de la Organización Mundial de la Salud y conforme a lo que desarrollamos, pues está la tarea. Primero, ¿qué es la Organización Mundial de la Salud? Que hay una diapositiva, cuál es su finalidad, artículo primero de la Constitución, mencionar 3 funciones que esta posea, cuáles son los órganos que la conforman y quién nombra, perdón, hay un error en redacción, al director general de la OMS. ¿Quién lo nombra? Bueno, nos podemos ir a la diapositiva de la Secretaría que dice, el director general será nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo en las condiciones que determine la Asamblea, para que no se les vaya a generar ninguna duda. O sea, todas las respuestas están en las diapositivas y en lo que ya se explicó. Esa es la tarea. Para quienes se conectaron tarde, pues les recuerdo que la próxima semana, miércoles 13 de septiembre, es la realización de la primera prueba. Ese día no vamos a tener clases, ustedes solamente tienen que ingresar a las secciones, allí van a encontrar publicado el link del examen, ingresan al link y lo responden. Este link va a estar habilitado de 6 de la tarde a 8 de la noche. Van a tener un lapso de 2 horas por aquellos que tengan algún contratiempo para poderlo responder. Por regla general, no, lo ideal es no hacer exámenes extraordinarios porque son demasiados estudiantes. Entonces, tomando en cuenta eso, se les da un rango de 6 de la tarde a 8 de la noche para que lo puedan realizar. El examen, la verdad, se van a tardar a lo mucho 20 minutos porque de verdad se tardan, no requieren ni 20 minutos para hacerlo. Su valor es de 50 puntos y es sencillo, tienen que estudiar las tareas, incluyendo la tarea de esta semana, y yo en los próximos días les voy a compartir un ejercicio para apoyarles, para motivarlos a estudiar, inspirados siempre en las tareas, y si lo quieren responder, pues lo hacen, y si no, no hay ningún problema, al final es opcional. Así que la próxima semana los espero a las 6 en punto en las secciones para que ingresen al link y realicen su respectivo examen. La asistencia la próxima semana no es obligatoria porque si ustedes hacen su examen, pues ese ya es un comprobante de que asistieron. Pero si aún así quieren registrar su asistencia, es el mismo link y lo pueden hacer, solo que la verdad no les va a beneficiar, o sea, no se les va a dar ningún punto extra por registrar asistencia, ni tampoco se les va a perjudicar para quienes no la registren. Eso es porque vamos a realizar el examen. Obviamente en las clases normales la asistencia sí es importante. Y bueno, espero que esta clase haya sido de su agrado. Estudien mucho. Yo les voy a compartir este ejercicio para apoyarles y que todo les salga bien para que cuando terminemos el curso ustedes puedan recibir su diploma, su certificado. Así que los espero la próxima semana en la sección.